Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por estarse congregando esta mañana o esta tarde aquí en este campus del Centro Familiar de Adoración. Gracias a todos por ser constantes en su iglesia y gracias por apoyar este proyecto de Cephal Church que tiene por objeto llevar la palabra cerca de donde usted vive. Queremos pedirle por favor que siempre nos ayude con sus oraciones, siempre nos ayude asistiendo regularmente y por qué no invitando a sus amigos, familiares o vecinos que viven cerca de este campus. De esa manera podemos llevar la palabra a más personas que lo necesitan. A eso estamos enviados usted y yo. Es nuestro propósito como hijos de Dios, es disfrutar al Señor y glorificarlo, dándolo a conocer ante las otras personas. Vamos a ponernos de pie en este momento. Mateo 9:9, un nuevo corazón. Así se titula el mensaje en este día, un nuevo corazón. Mateo 9:9. Vamos a ver cómo el Señor llamó a este discípulo de él, llamado Leví o Mateo. Y vamos a leer la palabra de Dios. Me dice por favor amén cuando lo haya encontrado. Mateo 9, ya lo tiene la mayoría. Pues denme a mí un segundito. Y lo tenemos por acá. Mateo 9:9 dice así: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Note usted cuántas palabras usó Jesús para llamarlo. Dice que lo vio y le dijo: sígueme. Una sola palabra. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Vamos a orar. Bendito sea Dios de los cielos. Gracias por el poder de tu palabra. Señor, una sola palabra tuya puede transformar por completo nuestras vidas. Y este día confiamos que es tu palabra la que vamos a recibir. No es palabra de hombres. Usas hombres, pero a través de ellos eres tú quien les habla. A través del milagro de la predicación, Señor, que podamos oír tu voz instruyéndonos, corrigiéndonos, exhortándonos y animándonos, Señor, llevándonos por tu camino, mostrándonos tu propósito para nuestra vida. Muchísimas gracias por tu amor que nos llamó y nos escogió. Gracias porque nunca nos dejarás, porque tu amor es fiel. En el nombre de Jesús, amén. Uno de los grandes misterios, digo la palabra misterio, pero refiriéndome a que cuesta un poquito entender acerca del cristianismo, una de las grandes doctrinas fundamentales y difíciles de entender es la doctrina de la Trinidad. A ver, pueden decir conmigo Trinidad. La Trinidad es aquella doctrina que enseña que Dios es un solo Dios, pero existe eternamente en tres personas. A ver, me ayudan. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad o de la deidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos la Trinidad, la vemos en muchísimos versículos. Por ejemplo, en la Gran Comisión se ve la Trinidad, ¿verdad? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice el mismo Jesús. Es decir, la Biblia habla del Dios Trino. Sin embargo, no es fácil de entender. ¿Por qué no es fácil? Porque no es una doctrina según la lógica humana. Dice que Dios es uno solo, así dice la Biblia. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, ¿verdad? Es un solo Dios, pero que existe en tres personas. No son tres dioses, no es que el Padre es Dios y el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo es otro. Son un mismo Dios, pero en tres personas. A la mente humana le cuesta, es uno, pero son tres. Pero simplemente nos toca afirmar que la Biblia lo dice y creer que Dios es trino, ¿verdad? Algo que nos puede ayudar a entender un poquito la Trinidad es entender las funciones de cada uno de los miembros de la Trinidad, ¿verdad? La Biblia dice que antes de la fundación del mundo, el Padre nos escogió. Fíjense, Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Fíjense qué tremendo. Bendito sea el Padre, dice Pablo, porque nos escogió en Cristo
antes de la fundación del mundo. Desde antes de crear la tierra, el universo, el Dios Trino estaba reunido y el Padre nos escogió. Mire qué maravilloso. Desde antes que el mundo existiera, Dios ya te conocía a ti y ya te amaba y te escogió por amor. Ese es el Padre. El Hijo murió por nosotros. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el Padre nos escoge, envía a Jesús, el Hijo muere por nosotros, amén. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, tiene muchísimas funciones, pero respecto a la salvación, el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Dice la palabra que Jesús le dijo a Juan, de cierto, Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, el que no naciere del Espíritu, no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? También en Ezequiel 36 hay una promesa preciosa que dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjense, está diciendo Dios en la promesa del nuevo pacto que nos va a cambiar el corazón. Quita ese corazón duro, ese corazón de piedra que no le entra nada y pone un corazón blandito, un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En otras palabras, el Espíritu Santo nos da un nuevo corazón. Puede decir por favor conmigo, el Espíritu Santo me da un nuevo corazón. Cuando el Espíritu Santo, hermano, convierte el corazón del hombre, el hombre comienza a menospreciar aquellos ídolos que antes amaba. Comienza el hombre a despreciar aquellas cosas ante las cuales permanecía dominado o inclinado. Usted y yo hoy estamos en Cristo. ¿Y sabe por qué es? Porque el Padre te escogió, porque el Cristo dio su vida por ti y porque el Espíritu Santo te hizo una cirugía de corazón abierto. Sin que te dieras cuenta, Él quitó ese corazón duro, Él quitó ese corazón idólatra de nosotros y puso en nosotros un corazón receptivo a las cosas de Dios. ¿Han oído ustedes cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Cuando decía esto, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿verdad? Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, tenemos que saber, hermano, que el Espíritu Santo fue el que abrió nuestros oídos para que pudiéramos oír el mensaje del Evangelio, abrió nuestros ojos para que pudiéramos ver la verdad acerca de Cristo y acerca de nosotros mismos, nos cambió el corazón. Este mensaje se llama Un Nuevo Corazón porque nos vamos a enfocar en la obra del Espíritu Santo, hermano, con esa gracia irresistible que toca los corazones, esa gracia que hace que respondamos positivamente al llamado de Dios. Cuando alguien nos evangeliza, el hombre con sus palabras hace un llamamiento externo, ¿verdad? Y dice, mira, yo te quiero hablar de Jesús, si tú estás pasando una situación difícil, el Señor te manda a que creas en Él, porque Él murió para perdonar tu pecado. Ese llamamiento externo lo escuchan nuestros oídos físicos, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo hace un llamamiento interno, y ese llamamiento interno es irresistible. Digan conmigo, irresistible. ¿Qué quiere decir irresistible? Que no somos capaces de decir que no a esa obra del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo decide tocar a una persona, esa persona pudo haber andado enredada en pecado, pudo haber odiado la iglesia como el apóstol Pablo, pudo haber andado incluso persiguiendo a los cristianos, esa persona pudo haber jurado jamás poner un pie en la iglesia, pero si el Espíritu Santo le toca, la obra de transformación del corazón es tan profunda que esa persona va a venir a Cristo. Así dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es el Espíritu Santo el que el Padre y el Hijo nos han enviado, al quien el Padre y el Hijo han delegado o han encargado para que aplique la obra de redención al corazón de los escogidos. Es decir, usted y yo como escogidos de Dios, desde antes de la fundación del mundo, somos traspasados por el mensaje del Evangelio gracias al Espíritu Santo que toca nuestro corazón. ¿Cuántos le dan gracias al Espíritu Santo porque les regaló un corazón nuevo? Y aún sigue obrando en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo todos los días está produciendo fruto del Espíritu.
Pero es importante, es un solo principio el que quiero hablarles en esta prédica. El Espíritu Santo convierte el corazón del pecador. Vamos a ver por un momento quién era este Mateo. Dice la palabra de Dios que Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos. Cuando usted lee los otros evangelios, como en Lucas y en otros evangelios donde se habla de Mateo, nos damos cuenta que también se llamaba Leví. Y este Mateo era hijo de un tal Alfeo, ¿verdad? En Marcos 2 y en Lucas 5 se ve la misma historia. Era hijo de un tal Alfeo, era recolector de impuestos. Y lo más seguro es, hermano, que al estar sentado en un lugar, al banco de los tributos públicos era un lugar público, ¿verdad? Lo más seguro es que él ya en alguna otra ocasión había presenciado milagros de Jesús. Lo más seguro es que ya le había tocado porque estaba en Capernaum, en el centro de operaciones de Jesús. Entonces, lo más seguro es que ya por ahí había visto uno que otro milagro o varios milagros o había escuchado ya la fama de Jesús y aún así él no se había movido de su negocio, ¿verdad? Ahí podemos tener una idea del materialismo que había en el corazón de este hombre, de la dureza de su corazón. Este Mateo, hermano, estaba desarrollando su negocio y era un negocio famoso por malo, ¿verdad? Era un negocio infame. Es decir, que, bueno, ¿por qué no decirlo, hermano? Este Mateo era tenido por sus compatriotas como un estafador, como un traicionero, como un vil, ¿verdad? Lo peor que usted podía hacer en estos tiempos bíblicos era ser recolector de impuestos o ser un publicano, ¿verdad? ¿Por qué era lo peor? Bueno, porque Roma explotaba a los judíos, ¿verdad? Estaba gobernando por encima de los judíos sobre estas colonias judías, ¿verdad? Y los romanos subastaban el puesto de recolector de impuestos. Es decir, ellos agarraban a algún judío que tenía un poquito de posibilidades y que tenía hambre por más plata, ¿verdad? Un judío materialista, y lo volteaban en contra de sus mismos ciudadanos. Y ellos le regalaban a este judío, le daban a este judío el puesto de recolector de impuestos a cambio de que este judío se podía quedar con una parte, con una fuerte comisión. Entonces este puesto era subastado y cuando alguien tenía la capacidad financiera, tenía el materialismo, el colmillo económico, ¿verdad? Y tenía también, digamos, en el corazón, no le importaba darle la espalda a sus compatriotas y ser tenido como lo peor. Entonces Roma escogía a este hombre y uno de estos hombres era Mateo. Y ellos, hermano, tenían apoyo del ejército romano y el ejército romano les ayudaba y a base de fuerza, intimidación, ellos saqueaban muchas veces a sus compatriotas más pobres. Y si no tenían con qué pagar, dicen los historiadores, que muchas veces les inventaban impuestos más altos para hacer que entraran en bancarrota y al no tener con qué pagar, despojaban a viudas, despojaban a gente pobre hasta de sus casas, los amenazaban, ¿verdad? Muchas veces se los llevaban presos o hasta los mataban. Así que era lo peor que la persona podía ser. Siendo judío, había traicionado a sus compatriotas. No tenemos que extrañarnos de encontrar a un hombre como Mateo. Dice Efesios 4:18 que nosotros sin Cristo teníamos el entendimiento entenebrecido, estábamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros y por la dureza de nuestro corazón. Ahí vemos una radiografía del hombre sin Cristo, en Efesios 4:18, ¿verdad? Dice que tiene corazón duro. Así era Mateo y así éramos nosotros antes de conocer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice que padecíamos de una gran ignorancia, estábamos ajenos a la vida de Dios y nuestro corazón estaba entenebrecido, andaba en tinieblas, estábamos en una oscuridad tenebrosa, es decir, está hablando de la influencia diabólica que posaba sobre el corazón de todos los que no conocen al Señor. ¿Qué es lo que llevaba a Mateo a ser así de materialista? Simplemente la maldición del pecado que hay sobre todo ser humano hoy en día que no tiene la gracia del Señor, que el Espíritu no lo ha hecho nacer de nuevo, ¿verdad? Juan 3, Jesús dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó, hermano, en el corazón de Mateo para que solo escuchó la palabra sígueme de Jesús? Dejó todo y le siguió. Yo le quiero ser sincero, a mí no me extraña
encontrar un hombre traicionando a sus ciudadanos, un hombre extorsionando, un hombre prácticamente estafando y despojando a su raza, a los judíos. Eso no me extraña en el pasaje. Lo que me extraña es que un hombre así deje su negocio, deje todo y siga al Señor. ¿Qué pasó? Es igual de extraño a aquella escena cuando tenemos a un Pablo, a un Saulo de Tarso, que iba persiguiendo a los cristianos y días después lo tenemos totalmente arrepentido de lo que hizo y predicando al Señor Jesucristo y diciendo que Jesús es la verdad. ¿Qué pasó en el corazón de un Pablo? ¿Qué pasó en el corazón de Mateo? Que después de haber sido lo que eran, ahora sirven al Señor. Mateo escribe uno de los evangelios y uno de los más preciosos. Es uno de los evangelios que más demuestra que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en el corazón de un Pablo que ahora se dedica y escribe la mayoría del Nuevo Testamento? Por lo menos la mitad, por lo menos 13 libros de los 27 del Nuevo Testamento escritos por Pablo. ¿Qué pasó en el corazón de estos hombres? Nada más y nada menos que la obra del Espíritu. El Espíritu Santo les dio un nuevo corazón. Diga conmigo, un nuevo corazón. Oiga, hermano, tenemos un Dios que transforma los corazones y no es que obligue a nadie a venir a Él y a amarlo. Hay personas que entienden mal esto de la gracia irresistible, esto del nuevo nacimiento, de la transformación del corazón, de la obra del Espíritu, y dicen, bueno, pero entonces Dios obliga a las personas a venir a Él. Pero no es que los obligue, es que transforma el corazón, hace que las personas ahora quieran venir a Él. Aquí no vemos en ningún momento a Jesús agarrando a Mateo, mira, vení, no Señor, es que vení, es que te obligo porque yo soy todopoderoso. No es eso. Simplemente vemos a Jesús diciendo, sígueme. Y voluntariamente aquel que había idolatrado el dinero. Dice Jesús, no se puede servir a Dios, a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquel hombre que servía a las riquezas tan diligentemente, deja todo ahí. Hermano, esta gente tenía rimeros de monedas, y yo no sé si hasta de billetes, ¿verdad? Por ahí. El papel moneda que se usara en aquel tiempo principalmente era metal. Tenía ahí para dar vuelto, tenía su documentación y todo. Dejó todo en las mesas y siguió al Señor. No le importó, no volvió a ver atrás. Y no vemos en el Evangelio, no vemos que Leví lo haya seguido solo un ratito. Se convirtió en uno de los discípulos más cercanos, más queridos del Señor. Simplemente tenemos un Dios poderoso que transforma los corazones. Es un Dios que tiene una gracia irresistible. Cuando Dios decide llamar a alguien, oiga bien, por muy perdido, por muy hundido en pecado, por muy rebelde o por muy deprimido que esté esa persona, Dios le dará un nuevo corazón y la persona vendrá a Jesús. Diga conmigo, tenemos un Dios que cambia corazones. Dígalo de nuevo, tenemos un Dios que cambia corazones. ¿Y sabe por qué? Porque es un Dios soberano. Y dice que aún el corazón de los reyes está en la mano de Dios y el Señor lo inclina según su voluntad y según los planes. Tenemos un Dios que convierte los corazones. El Señor cambia, transforma a las personas. Ahora, ¿cómo puedo yo aplicar este mensaje en la vida práctica? En primer lugar, dele gracias a Dios que a usted el Señor le dio un nuevo corazón. Fíjese que esta doctrina nos hace más humildes y más agradecidos, porque nos damos cuenta que no es por nuestra bondad que nosotros seguimos a Dios, no es por mi bondad, por mi inteligencia, por mi astucia, sino por la gracia y la misericordia de Dios que nos regaló un nuevo corazón. Muchas veces nos podemos llegar a sentir orgullosos o superiores a los que no han venido a Cristo. Pero hermano, nosotros no somos más sabios que el inconverso. Nosotros no somos más astutos ni más santos que el inconverso. Bueno, por la gracia de Dios, Él nos lleva en un camino de santidad creciente, ¿verdad? Dice la palabra que la senda de justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Pero nosotros no venimos a Cristo porque ya éramos más santos. Él nos está santificando después que venimos a Cristo. La razón por la que usted y yo estamos en Cristo es porque el Espíritu Santo nos dio un nuevo corazón. Esto merece que le demos gracias
toda la vida al Señor. Esto merece que lo alabemos, lo glorifiquemos y demos testimonio con humildad. Dígame si no es cierto, hermano, que antes muchos de nosotros hasta nos deleitábamos en otras cosas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta del cambio de prioridades. Quizá fue de un solo, o quizá fue poco a poco el cambio de afectos, el cambio de gustos, el cambio de inclinaciones que usted ha tenido en su corazón desde que vino a Cristo. Cuando el Señor llega a una vida, cuando el Espíritu Santo quita el velo y abre los ojos y trae libertad a la vida del recién convertido, ¿verdad? Esa persona cambia porque cambia, hermano. Y las cosas que antes le atraían, hoy le atraen menos. Ya el mundo de pronto parece menos atractivo. Hay gente que hasta cambia de círculo de amistades. Hay gente que hasta le repulsa, ¿verdad? Ya le parece repulsivo el hecho de ir a los lugares, oír la música que antes oía, hacer las cosas que antes hacía. Ahora, por supuesto, ninguno de nosotros es perfecto. Todavía hay cosas en tu vida que te llaman la atención, y ya vamos a hablar un poquito de eso, acerca del mundo, cosas que todavía son tentación. Pero dígame si no es cierto que ya no estábamos donde antes estábamos, ya no somos lo que antes éramos. La forma de hablar, la forma de expresarnos, las cosas en las que ponemos nuestra mirada, nuestra atención, han cambiado. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no nos tocaba? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no tocaba al apóstol Pablo? Hubiera seguido persiguiendo a la iglesia, se hubiera perdido, el Señor lo hubiera juzgado. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no tocaba el corazón de Mateo? Hubiera dicho, seguime. Y Mateo hubiera dicho, ¿y este quién es? Yo aquí tengo mi negocio, ¿para qué lo voy a seguir? Pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón, ya no volteamos a ver atrás. Seguimos con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto la vida lo confronta con su pasado. Es decir, de alguna manera aparentemente casual, ¿verdad? Una casualidad, usted se encuentra con elementos de su viejo hombre. Permítame explicarme de una mejor manera. A mí me sucedió, le voy a poner un ejemplo, que antes de venir al Señor, el Señor me había regalado talentos musicales. Oiga bien, el Señor a todas las personas le da dones y talentos en un área o en otra, ¿verdad? Y el Señor menciona muchos de sus dones, pero la Biblia deja abierto también a que hay grandes talentos que el Señor da, y es para que usted los use para glorificar a Dios, y es para que los use para el engrandecimiento del reino de Dios y para la edificación de los hermanos en Cristo. Pero estando uno en el mundo, ya tiene quizás el talento, ya sabe, qué sé yo, tratar a las personas, ya tiene don de servicio, tiene un talento musical. Era mi caso, Dios me había puesto un talento musical, y yo honestamente no conocía mucho del Señor. Sí, mi papá era cristiano, pero era el Dios de mis papás, ¿verdad? Yo andaba en mi propia onda, y testificándoles un poquito, a mí me gustaban mucho los discos y la música de Luis Miguel, de Alejandro Sanz, de Ricardo Montaner, pero me gustaba. Quizás yo no le ponía mucha atención a la letra, sino que musicalmente estos son muy buenos artistas, tienen músicos profesionales, ¿verdad? No, olvídese, a mí me gustaba escuchar las canciones, y yo las sacaba en el piano, en la guitarra, en el bajo, ahí las andaba en mi vehículo, ¿verdad? Cuando estaba bien jovencito, iba a la universidad cantando estas alabanzas, le iba a decir, esas canciones, ¿verdad? Y sin saber lo que cantaba. Pero cuando años después el Señor tocó mi vida, tocó mi corazón, simplemente no me di cuenta a qué horas mi corazón ya no le gustó nada de esa música. La dejé totalmente de oír, borré un montón de canciones que tenía en mis cuentas, en mi celular y todo. Ya no quise nada con la música del mundo, simplemente me encantaban las alabanzas, y el Señor me puso un anhelo por la palabra, hermano, que me metí a estudiar, no para ser pastor, me metí a estudiar porque anhelaba más y más conocer la palabra del Señor, y me di cuenta que lo que aprendía era bueno para enseñárselo a otras personas, y se lo contaba a mi esposa, ¿verdad? Y se lo contaba a otras personas, y otras personas aprendían. Y entonces Dios me fue dirigiendo a que tenía un don para la enseñanza, para la predicación, y Dios lo confirmó de un montón de maneras. Pero un buen día o mal día, por ahí me encuentro guardado un CD, y andaba yo en un vehículo que tenía CD player, ¿verdad? Y voy viendo el CD,
se lo voy a confesar, de Luis Miguel. Viejito, una de las producciones más antiguas de él. Y saco el disco, tengo ratos de no escuchar esto. Y lo pongo, hermano. Y entra ese CD y empiezo a oír la música que hasta me puse erizo y me recordó, me remontó a una época, ¿verdad? En el pasado. Y no me gustó la experiencia y empiezo a oír la letra, hermano. Y ahora que mi oído espiritual ya está abierto y ya estoy atento, y ya tengo la mente de Cristo, y ya tengo el Espíritu Santo, y ya tengo el discernimiento, y me empiezo a dar cuenta la basura. Y perdonen que les hable claro, yo no sé si me perdonan, hermano, pero lo bueno es que estamos por video, no me pueden agarrar a tomatazos aquí ni hacer nada, pero les voy a decir una palabra bien salvadoreña. Con el perdón de ustedes y con mucho respeto, me voy dando cuenta de las babosadas y las barrabasadas que dice la música del mundo. Y hablando de cosas de adulterio, y hablando de cosas de inmoralidad sexual, y hablando de cosas, temas de depresión, temas de despecho, que sí, que andas con el otro, pero que me quedas viendo a mí, que mira, que el otro no se entere, que vámonos, que dame tu cuerpo, que un montón de barrabasadas, como le digo, para ya no repetir esa palabra tan salvadoreña y tan fea, pero eso es. Que inmediatamente no duré ni media canción y la apagué. Y le voy a ser sincero, aunque le parezca a usted legalista, me puse a cuentas con Dios y le pedí perdón. Y le dije, mira, perdóname por haber oído esta música que me trajo un montón de recuerdos y me revolvió cosas que no te agradan. Y sinceramente tomé la decisión, hermano, de no volver a ese tipo de música, de no volver atrás. ¿Quién me cambió? ¿A quién le debo yo de dar gloria y honra por la obra que ha hecho en mi corazón? Es al Espíritu Santo de Dios. Él me regaló un corazón nuevo que ahora ama su palabra. Ahora yo, dejando esas cosas, sigo al Señor, y toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Así que, hermano, dele gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en usted. Nunca se le olvide de dónde Dios lo sacó, para que usted no se jacte ni se sienta superior. Dígale al Señor, regálame humildad, regálame un espíritu de gratitud. Ayúdame a servirte por agradecimiento. Mire, este Mateo estaba tan agradecido con Jesús por la obra que había hecho, que organizó un gran banquete con los demás amigos publicanos, y los fariseos estaban de criticarlo. Si usted sigue leyendo un poquito, los fariseos decían, ¿y por qué tu maestro, le decían a los demás discípulos, come con publicanos? Mira, ahí está sentado con Mateo y con todos los amigos de él, porque Mateo había sido un pecador que había sido regenerado por la gracia de Dios, y ahora en gratitud él estaba sirviendo al Señor y sirviendo para que otras personas conocieran a Cristo. Hermanos, si Dios ha cambiado tu corazón, ¿qué esperas para poner tus dones y talentos al servicio de Dios? Para que Cristo alcance a tu círculo de amigos, para que Cristo alcance a otros que están como tú estabas anteriormente. En segundo lugar, esfuércese porque siga la obra del Señor en su corazón. Esfuerce, oiga qué tremendo. Esfuércese porque el Espíritu Santo siga obrando en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros entramos al cristianismo, el Espíritu Santo hizo la obra en nuestro corazón, pero de ninguna manera ya está terminada esa obra. Es decir, nuestra salvación ya está dada, pero dice la palabra que ahí apenas comenzó en nosotros la buena obra, el Señor. Y dice el Señor que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El Señor es fiel. El Espíritu Santo no te va a dejar a medias. Diga por favor conmigo, Dios no deja nada a medias. No te preocupes, todavía hay áreas de tu vida que de repente agarran hacia el viejo hombre. Todavía te tienta. Pablo le pasaba y decía, miserable de mí, no quiero hacer cosas que antes hacía y quiero agradar a Dios, pero de repente lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Señor, ayúdame, y lo bueno que quisiera hacer, a veces fallo y no lo hago. Dígame si no es nuestra situación de todos los días, ¿verdad? Pero en esa lucha de la santificación no estamos solos. Nuestro Dios es fiel y promete que va a terminar la buena obra, la va a perfeccionar. Eso sí, usted y yo no somos pasivos. En ese perfeccionamiento, en esa santificación, usted y yo debemos tener un rol activo. ¿A dónde lo dice? Filipenses 2, 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, dice Pablo a los filipenses, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios es fiel. Él va a poner en nosotros el querer como el hacer para que llevemos a cabo esa santificación. ¿Pero qué me toca hacer a mí? Ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Diga por favor, ocuparme en mi salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir con temor y temblor? Es decir, no estar jugando con el pecado, no estar jugando con la santificación. Es tener una vida de oración, apuntándole constantemente a ser obediente a los mandamientos de Dios. Estamos dando, mientras se graba este mensaje, estamos dando un estudio acerca del Sermón del Monte los días miércoles en nuestra iglesia central. Y este estudio va a quedar grabado para que cualquiera de ustedes de manera gratuita lo pueda llevar en línea, desde su computadora o desde su celular, cuando usted quiere. Solo hable con su pastor de campo que le faciliten acceso al Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque en el Sermón del Monte, hermano, tenemos la enseñanza más preciosa para la santificación del cristiano. Y es cierto, el primer punto era darle gracias al Señor porque le dio un corazón nuevo. Pero el segundo punto es, esfuércese todos los días porque esa obra continúe. ¿Y cómo nos esforzamos? Orando por alcanzar ese estándar divino que nos ha puesto a través de su palabra, a través de su ley. Y en el Sermón del Monte Jesús explica cómo el cristiano debe de vivir la ley, empezando por el corazón rendido al Señor. El Espíritu Santo hará la obra, pero usted y yo no estamos exentos, no somos pasivos. Dice la palabra de Dios que hay que buscar la llenura del Espíritu todos los días para vencer el pecado. Pablo le dice a los efesios, no os embriaguéis con vino, Efesios 5:18, en lo cual hay disolución o desenfreno. Eso significa esa palabra. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Debemos de buscar todos los días esa llenura del Espíritu Santo, apartando tiempo para orar. Yo no sé cuánto tiempo aparte, si tú estás luchando con una tentación o con el pecado, ¿cuánto tiempo realmente estás apartando todos los días para orar? Comenzando por ahí. Porque no se trata de cuando llegue la tentación empezar a pelear, que no caigo, que si caigo, que no caigo, que si caigo, sino que hiciste en la mañana antes de salir de casa, si te vestiste con la armadura de Dios, si hubo tiempo en el Espíritu, si hubo tiempo de meditación en la palabra, si hay versículos almacenados en este disco duro, memorizados, si hubo alabanza a nuestro Dios, que tiene mucho que ver la alabanza. Si usted lee después de Efesios 5:18, nos dice el rol que tiene la alabanza y la palabra en la llenura del Espíritu del cristiano. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Jesús nos manda a permanecer en la palabra y que su palabra permanezca en nosotros. Y así vamos a tener una vida fructífera. Muchas veces no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la palabra, pero hasta eso le podemos pedir al Señor, Señor, poneme las ganas, poneme el deseo, atraeme a ti. No me dejes, es una de las oraciones más poderosas. No me dejes, Señor, que me aleje. Y tenemos que estar diligentes en este proceso, hermano. Durante la semana, yo le quiero animar, si usted está en esta guerra espiritual y usted lo reconoce que está en guerra y no quiere ser víctima durante la semana del enemigo, de los dardos, del pecado, del desánimo, de voltear a ver para atrás, ¿verdad? Usted necesita perseverar en la semana también. Vaya al culto del miércoles o asista a un live group, hable con su pastor de campo y dígale, yo me quiero reunir durante la semana con un grupo de hermanos, ¿verdad? Un hermano recién convertido llegó bien feliz a contarme que había conocido al Señor. Yo conocí a este muchacho cuando había estado, oiga bien, esclavo de la droga, pero de una manera esclavizado, hermano. Y cuando yo le quise hablar un poquito de Jesús y de cómo el Señor lo podía ayudar y cómo en la iglesia había ayuda para eso, me salió patada al pecho y me dijo que esas eran mentiras, pero lo dijo con otras palabras, y menospreciando la iglesia, diciendo que los pastores éramos mentirosos, que manipulábamos a la gente, que le queríamos sacar su dinero y que Dios no existía. Bueno, una clase de insultos y de todo. Él odiaba a los pastores, se burlaba, decía que los cristianos eran tontos. Este tipo de persona, hermano, uno dice jamás se va a convertir, pero es que tenemos un Dios que convierte los corazones. Yo no sé si tenés compañeros en la universidad o compañeros de trabajo o vecinos que usted ya tiró la toalla y ya dijo, es de más,
si usted tiene hijos, si usted tiene cónyuges, si usted dijo, es de más, recuerde por favor, hermano lindo, tenemos un Dios que convierte los corazones. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero entonces, este hermanito vino a Cristo. Orábamos por él, la verdad no muy seguido, pero cuando Dios nos acordaba, lo llevábamos en oración y de repente va a creer que Dios lo topó, ¿verdad? Y fue tanta su necesidad por salir de lo de la droga, asistió a un culto y no fue en nuestra iglesia, fue en otra. Le impusieron manos y el hermano tuvo una experiencia tan explosiva con el Espíritu Santo y hasta le dieron palabra y en esa palabra en la oración le dijo el Espíritu Santo, mira, yo estoy sacando espinas y heridas que tenés en tu corazón, vas a perdonar esas palabras que te dijeron. Bueno, Dios hizo una cosa en este hombre, en esa media hora que oraron por él, que el hombre terminó sudando a mares y dice que sintió que algo se rompió y el hombre pasa 2-3 meses sin consumir. Oiga, indudablemente Dios hizo un milagro, pero le cayeron mal las palabras de mi papá, porque yo estaba presente cuando el hermano nos dio testimonio a mi papá y a mí. Vino a nuestra iglesia y nos dijo, fui a tal otra iglesia, me impusieron manos y me pasó esto. Oiga, pastor, nunca había pasado más de 2 días sin consumir, llevo 3 meses, Dios hizo un milagro en mí, yo me quiero preparar, yo quiero predicar. Y mi papá le dijo, no, excelente, métete al bíblico, métete a estudiar, prepárate porque Dios te va a usar, pero no cantes victoria en tu lucha contra el pecado. Y le cayeron mal esas palabras. Pastor, no me diga eso, usted no tiene fe, usted, pastor, no sabe lo que Dios ha hecho en mí. No, es que no estoy negando la obra que Dios ha hecho en ti. Y primero Dios, que tú ya no vas a tener luchas en esa área, pero si no es en esa misma área, es en otra. Y cuando uno cree estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Entonces lo que te quiero explicar, le dijo mi papá, es que el cristiano apenas comienza el proceso. Y el Dios que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, pero nosotros tenemos que estar en guardia. Tenemos que levantar nuestras manos, no tenemos que bajar el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, ¿verdad? El calzado del Evangelio. Tenemos que estar con esa armadura que se describe en Efesios 6, del 11 en adelante, si no me equivoco. Tenemos que estar listos, orando todos los días, perseverando en los medios de gracia, congregándonos, no dejando de congregarnos. Porque, le dijo mi papá, oiga, fulanito, le dijo, tiene que tener cuidado con los que antes eran sus amigos. Usted ya no tiene que estar saliendo con ellos. Y si los va a ver, les va a decir que lo acompañen a la iglesia y que vengan. No se va a ir a meter al mismo ambiente. No, es que... Y al muchacho no le gustó mucho el comentario. Sintió, yo creo que era más el miedo de no volver atrás. Pero por eso mismo se le estaba advirtiendo que tomara medidas prácticas. Y él decía, no, es que no depende de mí. Ya todo lo hizo Dios. Pero ahora Dios nos manda que nos ocupemos de cuidar esa salvación tan valiosa que Él nos ha dado. Por supuesto, el Espíritu nos ayuda a cuidar esa salvación. Él es quien nos preserva hasta el final. Pero usted y yo no somos pasivos. Nos preserva a través de nuestras acciones obedientes a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Mire, este hermano estaba tan emocionado en su primer amor que pasaba leyendo la Biblia horas. Yo me acuerdo cuando me contactaba y me decía, mira, pastor, ¿cómo es eso de que en el cielo hay casas moradas? ¿Cómo que casas moradas? Y que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces, ¿quiere decir que son casas moradas? No, hombre, mira, hasta hablando de lugares donde morar, no es del color, ¿verdad? Y así nos reíamos con él, pero era por el primer amor que tenía este muchacho, un fuego, hermano, hasta que llegó una recaída en las drogas. No tuvo cuidado. Y lo agarraron mal parado sus amigos y él venía de un día difícil en el trabajo y consumió. Y él sentía que ya todo se había acabado. El enemigo quizás se sentó al oído y le dijo, ya ves, es por demás. Ya oraron por vos, ya el Señor te había hecho el milagro y volviste. Aquí ya no tenés escapatoria. Pero gracias a Dios que la Biblia nos da esperanza. Hermano, y nos dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Nos dice que ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Y empezamos a ministrarlo. Mira, dice el Señor que si alguno cometiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Volvete a levantar, si es normal. Uno le falla al Señor todos los días. Quizás no le había fallado en esto, pero todos los días le fallabas en otras cosas. Y el que falla en un punto se vuelve culpable de todos los demás. Así que deleitate en la salvación que Dios ya te regaló, en la justificación, y esforzate todos los días. Mira, deja esas amistades, ya no sigas siendo chero de ellos, pues invitarlos a la iglesia, y si no quieren nada con Dios, cortá, sé radical.
Mira, venite a congregar en la semana. Sé constante en el grupo, porque habían grupos especiales para gente que lucha con adicciones. Pero él solo venía cuando estaba bien tentado. Es de ser constante todas las semanas. Y así Dios nos dice hoy, hermano, pidámosle al Espíritu Santo que siga haciendo la obra en nuestro corazón. Y esforcémonos todos los días porque esa obra continúe. Y por último, no deseche a nadie de los que usted tiene cerca para hablarles de Jesús. No deseche a nadie. El Señor nos manda incluso a orar por la conversión de los que tenemos cerca. Es una bonita manera, si usted de verdad ama a una persona y esa persona está en el mundo, yo le digo, no se vaya a meter al mundo y se arriesga que usted se quede ahí. Ore primero por esa persona. Y cuando Dios le dé la oportunidad, invite a esa persona a salir del mundo y a entrar en el reino de Dios, a venir y a oír de Jesús, en una fiesta de frutos, en un culto de domingo, en un life group durante la semana, en cualquier oportunidad que Dios te ponga. Pero ora primero, dice el Señor en 1 Timoteo 2, del 1 al 5, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Está hablando de gente inconversa, ¿verdad? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, oiga, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Es decir, oren por todos los hombres inconversos, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos sean salvos, hasta los presidentes, el gabinete, los diputados, pero también las personas, digamos, civiles, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando usted ora por las personas, eso lo va a hacer a usted animarse a evangelizar. Hay personas que dicen, yo no, me da pena, no sé cómo evangelizar, no sé cómo hablarles, o no tengo la pasión en mi corazón por andarle hablando a todo el mundo de Jesús. Pero le aseguro que es porque no ora por los inconversos. Cuando uno ora por el incrédulo y pide por la salvación, el mismo Espíritu Santo nos pone, mira, hablarle a ese. Él le va a poner las oportunidades. Había un hermano que lo practicaba todos los días, oraba por conversiones en su trabajo, oraba por conversiones en su colonia, oraba por conversiones en su familia, y él se sorprende que desde que lo comenzó a hacer, orar constantemente por incrédulos, por inconversos específicos, con nombre y apellido, que te pido por fulano de tal, mira, tú sabes que no anda en tus caminos. Dios le empieza a poner a uno las oportunidades, me dice este hermano, para hablarles de Jesús. Y dice que en cierta ocasión iba en un bus y le había tocado moverse en bus ese día, y mientras él iba en bus ve a un muchacho tatuado, con apariencia quizás de maleante, con una niña en la mano, y se veía que la niña pues quizás era su hija o un familiar, la llevaba abrazadita, y él con un rostro así duro, no invitaba a hablarle. Dice que el Espíritu Santo le pone a hablarle a él. No, Señor, yo ¿para qué le voy a hablar a ese? Sin miedo tengo que me vaya a poner, que me vaya a saltar. Anda, hablarle. Tú lo ves así, pero yo ya preparé su corazón. Oiga, qué tremendo, el Espíritu Santo cambia los corazones. Y eso me hace que yo no deseche a nadie para hablarle de Jesús. Eso me hace que yo ore sabiendo que el Espíritu me va a guiar a quién hablarle de Jesús. No deseche a ningún pariente suyo, por más rebelde y duro y reacio que se vea. Claro, en la iglesia nos enseñan ponerle prioridad al que está abierto al mensaje, pero no te olvides del que parece que no quiere nada, porque así se convirtieron grandes predicadores. Y este hombre en el bus agarra valor y dice, Señor, ahí voy en el nombre tuyo, vea, yo no veo claro aquí, pero mire, joven, disculpe, Dios me ha puesto en mi corazón que le diga que Él lo ama, que Él lo perdona y que ya escuchó su petición. Y para sorpresa de él, el hombre, lejos de motivarse por el mensaje, se pone con un rostro duro, enfurecido, pone a la niña de lado y se levanta en el bus. Y ahí donde iban, el hombre toma a este hombre de la camisa y le dice, ¿y vos quién sos para venirme a hablar de ese tu Dios? Ese tu Dios no existe, esas son mentiras, y si existe ese tu Dios es malo. No me estés diciendo que ya me perdonó de qué, si yo no he hecho nada, y que acaso te conozco. Bueno, y lo empezó a amenazar de una manera terrible, y el hombre dice que
congelado, no hallaba ni qué hacer ni qué decir. Dice, Señor, aquí ya me agarraron. Dice que la niña se le quedaba viendo a él y él se le quedaba viendo a la niña como diciendo, vea, calmate papá, vea, mire, no hallaba qué hacer este hermanito en Cristo, porque es penoso y es miedoso, pero el Espíritu le había puesto a hablarle a este. Entonces le digo, no, perdóneme, yo no lo quería ofender. No hallaba qué hacer, el hombre no hallaba qué decir. Dice que solo oró en su mente y dijo, Señor, hace algo aquí, salvame, porque este tipo me va a golpear por lo menos, o me va a matar, o me va a bajar del bus, yo no sé quién es. Dice que la niña empezó a llorar al ver a su papá así alterado, y le empezó a decir, papi, no le hagas nada a este hombre es un buen hombre, este hombre nos está hablando de Dios, déjalo papi, déjalo. Dice que inmediatamente el hombre se congeló de ver que la niña le hablaba. Dice que soltó al cristiano y se sentó y abrazó a la niña y se quedó que no hallaba qué hacer el hombre y empezó a llorar. Dice que el cristiano empezó a orar, vea, y dijo, Señor, yo te pido que toques a este hombre, tú me pusiste a decirle estas palabras. Y entonces le dice, mire, disculpe, yo no lo quería ofender, pero de verdad Dios me puso bien fuerte en mi corazón. No, discúlpeme usted, pero fíjese que yo tenía años viviendo con esta niña. Yo he sido un hombre muy malo y yo he hecho muchas cosas y esta niña a mí no me hablaba. Esta niña no hablaba con nadie. Y yo llegué a decirle a Dios que si Él me estaba castigando por lo malo que yo había sido, que por eso esta niña no hablaba, que quizás era muda. Pero este día, esta niña ha vuelto a hablar. Esta niña me habló a mí. Y yo quiero creer que Dios a mí me perdona por lo que yo he hecho y que ya escuchó mi oración y esta niña me habla. Hermano, cuando este hombre se bajó del bus tembloroso y se recuperó del miedo, nos da testimonio de que tenemos un Dios poderoso que transforma los corazones y que es capaz de convertir hasta el hombre más duro. Usted no deseche a nadie en su vida. Nuevamente le digo, si tiene un hijo o un ser querido o alguien que ahorita, un esposo que ahorita se ve como que no quiere nada con Dios y que usted dice no hay esperanza, humanamente yo tiro la toalla, pero no deje de orar. No deje de orar, porque donde el hombre no puede llegar, tenemos un Dios todopoderoso y ese Dios quiere transformar los corazones. Yo no sé si se fijó en el versículo de Timoteo, pero dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. Cuando tú oras por la conversión de alguien, estás orando conforme a la voluntad de Dios, y si oramos según su voluntad, Él nos oye y podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. Tenemos un Dios que convierte los corazones. Dele gracias por haber convertido el suyo. Continúe esforzándose en su santificación y ore por aquellas personas que están alrededor. Vamos a dejar este tiempo con nuestro pastor de campo para que nos ministre. Dios les bendiga.